Hubo un tiempo en que el cine no pedía permiso. Una época en la que los directores filmaban sin miedo a escandalizar, sin pensar en taquilla, sin filtros ni disculpas. El séptimo arte era un campo de batalla, entre la moral y la libertad, entre el poder y la provocación. Algunas películas no solo fueron censuradas, fueron perseguidas, destruidas, prohibidas, pero sobrevivieron. Y hoy, siguen recordándonos por qué el cine puede ser peligroso. La naranja mecánica. Stanley Kubrick retrató un futuro enfermo, gobernado por el caos, la ultraviolencia y la manipulación psicológica. Alex Delarge no era un villano común, sino el espejo deformado de una sociedad obsesionada con el control. El público quedó dividido. Unos la vieron como una advertencia, otros como una amenaza. En el Reino Unido, se reportaron crímenes inspirados en la película. Kubrick, asediado por la prensa y amenazado por extremistas, decidió retirar su propia obra del país. Durante más de 25 años, verla en Inglaterra era casi un acto clandestino. Cuando finalmente volvió a los cines, ya era leyenda. Una historia sobre cómo la libertad sin límites puede ser tan peligrosa como la represión total. Los demonios. Ken Russell llevó la blasfemia al arte. Basada en hechos reales ocurridos en la Francia del siglo XVII, mostraba cómo la religión podía transformarse en locura colectiva. Monjas poseídas, autoridades corruptas y una iglesia que prefería destruir antes que aceptar su propia hipocresía. El Vaticano exigió su prohibición inmediata. Los censores la cortaron, la manipularon, la enterraron. Durante décadas, las escenas perdidas circularon como mitos en copias ilegales. Cuando el metraje completo fue recuperado, se descubrió lo que Russell realmente había filmado. Un grito contra la opresión disfrazada de fe. Una película tan incómoda que todavía hoy sigue sin proyectarse íntegra en muchos países. Último tango en París. Bernardo Bertolucci quería explorar la soledad del deseo, la tristeza del cuerpo, pero lo que rodó se convirtió en escándalo global. Marlon Brando, María Schneider, un apartamento vacío y una escena que el mundo no estaba preparado para ver. En Italia fue acusada de obscenidad, el director perdió sus derechos civiles y la película fue confiscada. Décadas después, Schneider reveló que una de las escenas más famosas no fue consensuada. El mito del arte provocador se derrumbó y el debate sobre los límites del cine cambió para siempre. Hoy, Último tango en París no se ve igual, ya no como símbolo de libertad, sino como recordatorio de los abusos que el arte puede ocultar detrás de una cámara. El exorcista. El mal nunca había sido tan real. Cuando William Friedkin estrenó El exorcista, las filas en los cines parecían procesiones. Hubo desmayos, vómitos, crisis nerviosas. Algunas iglesias lo calificaron de obra satánica. En Reino Unido y Estados Unidos, grupos religiosos exigieron su prohibición. Pero nada podía detener el fenómeno. Su impacto cultural fue tan grande que cambió el género del terror para siempre. El exorcista no era solo miedo. Era fe, culpa y la eterna lucha entre el bien y el mal. El demonio no estaba en la pantalla, sino en lo que cada espectador llevaba dentro. Salò o los 120 días de Sodoma. Pier Paolo Pasolini llevó al cine la obra del Marqués de Sade, pero la transformó en una crítica brutal al fascismo y al poder. 4 figuras dominantes secuestran jóvenes y los someten a torturas físicas y morales. No hay placer ni morbo, solo horror. Fue prohibida, confiscada, destruida en varios países. Poco después del estreno, Pasolini fue asesinado. Algunos creyeron que su muerte fue una coincidencia, otros que fue una advertencia. Salò sigue siendo una de las experiencias más extremas que puede ofrecer una pantalla. No busca entretenerte, busca herirte, porque a veces el arte más puro es el que nadie quiere mirar. La masacre de Texas. Tobe Hooper filmó con casi nada. Una cámara, calor infernal y actores exhaustos. Pero el resultado fue puro terror. Su violencia parecía real. No había monstruos sobrenaturales, solo seres humanos convertidos en bestias. Fue prohibida en más de 10 países, acusada de ser demasiado brutal para la audiencia. Paradójicamente, no hay tanta sangre como se recuerda. Lo que te mata es la tensión. La masacre de Texas cambió el género del terror y dio origen al slasher moderno. Un filme que demostró que el verdadero horror está en la realidad. Pink Flamingos. John Waters no buscaba fama, buscaba ofender. Pink Flamingos era una declaración de guerra al buen gusto. Devane, una drag queen gigantesca y sin miedo, competía por el título de la persona más asquerosa del mundo. Sexo, basura, perversión, humor.
Fue prohibida en Australia, Noruega y partes de Canadá. Pero en los cines de medianoche se volvió un rito. Gente que gritaba, reía, celebraba lo prohibido. Waters convirtió el mal gusto en un arte legítimo. Y Pink Flamingo se transformó en el símbolo de la libertad total. Holocausto caníbal. Antes del Found Footage ya existía Holocausto caníbal. Ruggero Deodato mezcló realidad y ficción hasta que nadie supo distinguirlas. La violencia era tan explícita que lo arrestaron por asesinato. Tuvo que llevar a los actores a la corte para probar que seguían vivos. Pero la polémica más grande fue el maltrato real a animales durante el rodaje. En muchos países fue prohibida, censurada o editada hasta quedar irreconocible. Con los años, se convirtió en una referente del terror extremo y un recordatorio de lo que sucede cuando el realismo cruza la línea de la ética. Posesión. Andrzej Zulawski convirtió una ruptura amorosa en una pesadilla existencial. Isabelle Adjani ofreció una actuación tan intensa que casi la destruyó emocionalmente. En el momento del estreno fue tachada de película enferma. Muchos países la prohibieron por su contenido moralmente inaceptable. Pero detrás del caos, Posesión hablaba del desamor, de la pérdida, del vacío que deja la obsesión. Con los años, se transformó en una obra de culto, un retrato brutal del colapso emocional humano. Faces of the Earth, presentada como documental, mostraba muertes reales y falsas sin distinción. Autopsias, accidentes, ejecuciones. En más de 40 países fue censurada. El público no sabía qué creer. El morbo se convirtió en fenómeno cultural. Copias clandestinas circulaban en videoclubes, en sótanos, en reuniones secretas. Hoy, se considera una de las primeras reflexiones, aunque involuntaria, sobre nuestra fascinación por el horror real. La línea entre realidad y espectáculo borrada por completo. Crash. David Cronenberg llevó su obsesión por el cuerpo y la máquina al extremo. Personas que encuentran placer en los accidentes de coche. Choques, heridas, metal, deseo. Fue recibida con repulsión y fascinación. En Londres, políticos exigieron su censura. Algunos cines se negaron a proyectarla. Pero Crash no hablaba de sexo ni violencia. Hablaba de la búsqueda desesperada de sentir algo real en un mundo insensible. Una provocación elegante, fría, perfectamente calculada. Irreversible. Gaspar Noé filmó El tiempo al revés. Comenzó con el infierno y terminó con la inocencia. Su violencia gráfica fue tan extrema que mucha gente abandonó las salas. Pero Irreversible no buscaba provocar. Quería mostrar cómo un solo momento puede destruirlo todo. Es una experiencia emocionalmente insoportable, pero también honesta. Una de esas películas que no se olvidan, aunque desees no haberla visto nunca. Estas películas fueron perseguidas, censuradas, prohibidas. Pero el tiempo las convirtió en historia. Porque cada una de ellas, desde Kubrick hasta Noé, demostró que el cine no existe para complacer, sino para confrontar, para sacudir al espectador, obligarlo a mirar, aunque duela. Y aunque el mundo intente silenciarlas, siempre habrá una copia escondida, un proyector encendido y alguien dispuesto a mirar lo que nadie más se atreve.